Apenas unas horas después de la muerte del agitador Charlie Kirk, las derechas nos volvieron a regalar una buena dosis de oportunismo. En lugar de esperar a que la investigación determine hechos y motivaciones del asesino, líderes y milicias digitales han coronado al agitador como símbolo de persecución, señalando a la izquierda como culpable moral y política del asesinato. Un discurso que solo pretende normalizar la idea de la guerra cultural. Y empezaron a hacer eso cuando la policía comenzaba la investigación del suceso sin saber quién ni por qué asesinó a Charlie Kirk. El presidente Trump responsabilizó a la narrativa de izquierdas y elevó al agitador a categoría de mártir, en lugar de hacer una reflexión sobre la violencia política y las armas en Estados Unidos. Y el movimiento MAGA hablan de guerra y de venganza, y la derecha en España también se unió a usar el asesinato de Charlie Kirk para culpar a las izquierdas y a la polarización que ellos mismos utilizan. Mientras Vox y las nuevas generaciones del PP se sumaron apoyando una concentración de repulsa al ataque ante la Embajada de Estados Unidos. El tiempo dirá qué motivó a un loco asesino a disparar aquel día, pero no es la primera vez que ocurre un veloz e improvisado señalamiento a la izquierda para por si acaso, y para capitalizar el relato desde el principio. Lo hemos visto en el asalto al Capitolio, al que varios republicanos atribuyeron a los antifas, las protestas de justicia racial de 2020, también en los que la violencia fue perpetrada por estructuras ultraderechistas, con los movimientos Bugalur, con los supremacistas, no por la izquierda. Lo hemos visto también en casos de falsa bandera, con desinformación. Lo hemos visto también en varios incidentes en los ataques a las mezquitas de Nueva Zelanda en marzo de 2019. Al principio se dijo que detrás de aquellos ataques estaban movimientos de izquierdas, y luego vimos a un extremista de derechas que dejó un manifiesto abiertamente supremacista, como ocurrió también en los ataques de Noruega, en Oslo, en Utoya, la bomba y matanza en un campamento juvenil. Se dijo en los primeros minutos, se especuló mucho sobre la autoría, y al final Anders Behring Breivik fue señalado como el culpable de planificar las masacres con una clara ideología de extrema derecha detrás. Pasó también en los atropellos mortales de Virginia en agosto del 2017, hasta que se confirmó que el conductor del coche era un simpatizante de la extrema derecha y fue condenado por asesinato. Y así los primeros atentados con bomba contra las Torres Gemelas y numerosos casos que nos recuerdan la patrimonialización, el intento de capitalizar estos atentados. Sí, ¿por qué? Porque en la política del miedo cada muerte es una oportunidad. Y ahora a la izquierda lo que le corresponde es impedir que se instrumentalice y exigir que se priorice la prevención de la violencia. Hay que proponer control de armas, hay que proponer políticas de seguridad para reducir el riesgo de réplicas políticas, pero también hay que alertar siempre sobre los oportunistas que buscan pescar en río revuelto. Muy buenos días, cafetera. Vamos a comentar todo esto en detalle, pero también vamos a escuchar cuáles son los sonidos, el contexto en el que se produce todo esto, los temas de los que también vamos a hablar. Bienvenido a La Resistencia. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. A Bolsonaro culpable, 3-1 en la votación. Exactamente, se confirmó el voto de la cuarta jueza Carmen Lucía a favor de condenar a Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. De esta manera, de los 5 jueces, 3 ya votaron a favor de la culpabilidad. Ruiz Fuchs fue el único que votó en contra. Pero la extrema derecha no piensa, actúa y mata. Entonces, ese es el fascismo. Eso, el fascismo no es una ideología, es un crimen. No se puede conciliar con el fascismo. Nada. Ni un centímetro, porque se concilia con criminales que quieren el poder para hacer un genocidio, tal cual lo están haciendo ahora. Hay una oleada de la derecha y la extrema derecha, es verdad, pero también se demuestra que hay resistencia en nuestro país. Somos el único país en la Unión Europea donde no hay un gobierno de derecha o de extrema derecha. Es el único país en la Unión Europea en la que la extrema derecha no es ni primera ni segunda fuerza como lo son en el resto. Por tanto, en España hay un pulso y hay un pozo de resistencia
que motiva, que nos estimula, a pesar del contexto internacional, a seguir avanzando en un gobierno que llegue hasta 2027, como le corresponde. España se convierte en el primer país europeo, insisto, en el primer país europeo que incorpora en la educación obligatoria de nuestro país la cultura de la formación en emergencias en protección civil. Creo que esto es muy importante porque efectivamente se tendría que haber hecho hace mucho tiempo, hace muchas décadas. Espero que en el futuro nunca necesitemos Israel para nada, porque hay un problema de islamización en Europa muy importante. Y mucho de lo que ahora mismo está sufriendo del lado también de la parte de Hamás Israel, nos va a ocurrir a los demás y no será muy tarde. Me han cancelado más de 7 espectáculos desde que me meto con Ayuso. Eso es lo que me llevo. Y luego dice Ayuso que la política no tiene nada que ver con el arte. 5 espectáculos en Madrid, 2 en Murcia, 2 en Castellón, por haber dicho que los de ultraderecha y el PP son como ratas de cloaca que salen llenas de basura para luego soltarlas en las tertulias y los labios. A todos los trabajadores y trabajadoras de Navantia Ferrol que han hecho posible, con su esfuerzo y dedicación, que la fragata F-111 Bonifaz sea una realidad y que hoy pueda celebrarse su botadura. Por favor, que no he terminado la intervención. Si no le importa, que no hemos terminado la intervención. Quería tener este detalle con los miembros de los trabajadores. Aquí está el comité de empresa, pero todos los que han trabajado, los que no aprovechan cualquier oportunidad para hacer política. Ninguna conquista del movimiento obrero, ninguna conquista de las clases trabajadoras ha sido nunca concedida, siempre ha sido el resultado de la lucha organizada y por eso fue tan importante que ayer hubiera una demostración de fuerza social, de fuerza política y de fuerza ideológica para marcar un horizonte para la política social. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más. Es que estoy escandalizado con esto, con la utilización tan impúdica que están haciendo del asesinato del agitador Charlie Kirk. La amenaza de la violencia política sacude a Estados Unidos, dice esta mañana el periódico El País. Donald Trump acusa sin pruebas a la izquierda radical de la muerte del activista Charlie Kirk, mientras el FBI publica fotos del supuesto asesino, con el cuerpo todavía caliente, con la investigación todavía en marcha, sin pruebas sobre quién o qué motivó el asesinato de Charlie Kirk. La derecha se lanza a las acusaciones y a intentar capitalizar el relato. Lo hemos visto allí, pero es que lo hemos visto también aquí en España, porque la política del miedo es muy útil, sobre todo cuando uno es oportunista. En esa política cada muerte es una oportunidad. Lo hemos visto en un montón de casos, en numerosas situaciones en las que la derecha ha tratado de culpar abiertamente a la izquierda cuando ni siquiera la investigación había avanzado. Luego ya veremos quién estaba detrás del asesinato, luego ya veremos si se confirma o no se confirma, pero mientras tanto la tesis la lanzan y lo dejan colocado, generando todavía un discurso mayor, frentista, una polarización mayor, que se supone es la que están denunciando con todo esto. Pero bueno, el caso es que esta mañana es uno de los temas que están encima de la mesa, que acompañan a las portadas de todos los periódicos y que nos retrata eso, el crimen, cómo está extremando la polarización en Estados Unidos. Dice el periódico de Cataluña también en su portada, el vértigo que provoca eso por el temor al retorno de la violencia política, dice La Vanguardia, y hasta vemos en España cómo llegan los ecos. Bueno, de esto vamos a hablar ahora a continuación aquí en La Cafetera y también enseguida con un montón de cuestiones que han sucedido en las últimas horas, porque también hemos conocido que Bolsonaro ha sido condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por golpismo. El caso deriva de la tentativa de insurrección de 2023 en Brasilia. Ha sido juzgado por los tribunales de ese país y finalmente, sí, hemos visto cómo los tribunales declaran culpable a Bolsonaro, condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula. En Latinoamérica arden los boletines informativos y muestran la contundencia
de la respuesta judicial. A Bolsonaro culpable, 3-1 en la votación. Exactamente, se confirmó el voto de la cuarta jueza Carmen Lucía a favor de condenar a Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. De esta manera, de los 5 jueces, 3 ya votaron a favor de la culpabilidad. Ruiz Fuchs fue el único que votó en contra y pidió la absolución y pidió la nulidad del juicio. Mañana vota el quinto juez, Salim, y último, que es el último, pero que es un hombre muy cercano a Lula, lo nombró Lula. Así que, bueno, imaginaos, con esa respuesta judicial al intento de golpe de Estado del aliado de todos estos grupos de ultraderecha en el mundo. Hemos visto incluso a Donald Trump en las últimas horas enviando muestras de solidaridad, de apoyo al propio Bolsonaro. Dice el presidente Donald Trump que era un gran tipo. Un buen presidente, un líder extranjero. Es muy sorprendente que esto pueda ocurrir, decía Donald Trump al conocerse la noticia. Dice, es muy parecido a lo que intentaron conmigo, pero no se salieron con la suya. Y esto que Bolsonaro es un buen hombre, no veo que eso suceda, decía Donald Trump junto a su avión presidencial. Dice que al ver ese juicio, que conoce muy bien al protagonista y que le parece una buena persona. Bueno, pues así todos los aliados, toda la extrema derecha global, señalando las bondades del golpista que ahora sí tendrá que cumplir la prisión que le ha dictado el grupo de jueces en el Tribunal Supremo. Bueno, es una de las noticias del día que nos encontramos también en las portadas de los periódicos porque ha sacudido a la extrema derecha global. Y mientras tanto también estamos viendo cómo suceden diferentes noticias, cómo nos vamos sintiendo cada vez más asfixiados por el ascenso de la extrema derecha. Pero fijaos, os he traído unas declaraciones ayer desde Izquierda Unida. Hacían también una reflexión en torno al avance de la extrema derecha en toda Europa, pero también en España. Y decían, lo que pasa es que España se ha convertido en un pozo de resistencia contra la ultraderecha. Así que no todo está perdido. Hoy ha salido el último barómetro del CIS y que demuestra, hay una oleada de la derecha y la extrema derecha, es verdad, pero también se demuestra que hay resistencia en nuestro país. Somos el único país en la Unión Europea donde no hay un gobierno de derecha o de extrema derecha. Es el único país en la Unión Europea en la que la extrema derecha no es ni primera ni segunda fuerza como lo son en el resto. Por tanto, en España hay un pulso y hay un pozo de resistencia que motiva, que nos estimula, a pesar del contexto internacional, a seguir avanzando en un gobierno que llegue hasta 2027 como le corresponde, que no nos resignemos a que tenga que llegar la derecha, la extrema derecha, e Izquierda Unida va a estar en primera línea de combate para evitar que esa derecha, extrema derecha pueda hacerse con el poder como se está haciendo en el resto de Europa. Así que, bueno, la preocupación que se extiende, pero también la recomendación a recordar que aquí se está conteniendo a la extrema derecha. Bueno, y no porque no haya activistas y agitadores. Fijaos en Isabel Díaz Ayuso, en las reflexiones, cómo las lanza a través de los medios de comunicación. Ayer fue entrevistada en Antena 3. La entrevista ha tenido un montón de repercusión, especialmente en las redes sociales, porque además se confundió al hablar de transportes. Ahí mostró una vez más sus cualidades retóricas y eso ha sido muy destacado en las redes sociales. Pero fijaos, también hizo una reflexión sobre Israel. ¿Poniéndose del lado de las víctimas? No. Espero que en el futuro nunca necesitemos a Israel para nada, porque hay un problema de islamización en Europa muy importante. Y mucho de lo que ahora mismo está sufriendo del lado también de la parte de Hamás Israel, nos va a ocurrir a los demás y no será muy tarde. Bueno, los mensajes de supremacía, los mensajes racistas, los mensajes sobre la guerra cultural, todo eso van penetrando poco a poco sutilmente en la televisión y nos vamos encontrando cómo se va construyendo esa sociedad ultra y cómo se va radicalizando y polarizando la sociedad. Pero, bueno, os decía, esta entrevista tuvo mucha repercusión. Ayuso, confundida en Antena 3 cuando hablaba de su política de transportes. Y es la forma de seguir hacia adelante y llevar este metro que además va a llevar a Alcalá de Henares el primer... va a conectar
autobuses intercambiadores, intercambiador con todos los autobuses comarcales de Alcalá de Henares, que me estoy expresando mal. Es, digamos, el primer conector de todos estos transportes a nivel regional, y esto se une pues a taxi a demanda que vamos a seguir llevando a otras zonas, todas las medidas que presentaré. Le quiero preguntar. Así que no fue ni siquiera capaz de articular un discurso muy sólido en esa materia que se supone tan bien conoce, pues recibió muchas críticas también en las redes, entre otros la del ministro de Transportes. Bueno, y la comparativa. Los países. Sabéis que Milei, que tenía previsto además asistir a España a un aquelarre fascista que se está organizando de las ultraderechas, en esa cosa organizada de movimientos internacionales de ultraderecha. Bueno, la situación para Milei, después de una derrota electoral allí en Buenos Aires, además de los casos de corrupción que salpican ahora a su hermana, a su familia y a él mismo, que están siendo juzgados, también pues no vendrá finalmente a España, anunciado, y hacía una comparativa Cristina Kirchner en una entrevista sobre el país que dejaron frente al país en el que se encuentran. ¿Vos creés que cuando nosotros nos fuimos del gobierno, de cada 3 argentinos, uno era pobre? Porque el 30 es eso, de cada 3 argentinos teníamos 5,9% de desocupación, teníamos el salario más alto de América Latina, teníamos la mayor cobertura de jubilados y pensionados, la jubilación y la pensión estaba por encima de la inflación. Teníamos AUH y economía informal, había changas, había gente que tenía trabajo, y esa asignación universal también estaba por encima de la inflación. Y con todo eso, más todos los programas políticos de inclusión, con tarifas que permitían el acceso a los servicios públicos por parte de toda la población, con programas como remedios oncológicos, remedios para los jubilados, con programas que eran salario indirecto. Evidentemente los subsidios a las tarifas públicas son también salario indirecto. Con todo eso, de cada 3 argentinos uno era pobre. Bueno, si de cada 3 argentinos con ese nivel uno era pobre, te digo entonces hoy que de cada 3 argentinos 2,5 son pobres. Si con ese gobierno, con ese nivel de ingresos, con ese nivel de tarifas, con ese nivel de programas sociales, 1 de cada 3 argentinos era pobre, yo te digo que entonces hoy, con estas tarifas de luz, gas, agua, con esta inflación, con este nivel de desocupación, con este nivel de pérdida del poder adquisitivo, con este nivel de endeudamiento, yo te digo entonces que de cada 3 argentinos, 2,5 o 2,80 son pobres. Así que, bueno, esta comparativa, este espejo, es interesante también reivindicarlo, porque si no la propaganda se hace efectivamente con los titulares de los periódicos. Bueno, esta semana aquí en España hemos tenido otro debate, el de la reducción de jornada. Precisamente también señalado por Pablo Bustinduy como un gran reto para los progresistas, que ha sido impedido, decía el ministro Pablo Bustinduy, por las derechas. Las derechas ayer ganaron tiempo con la reducción de jornada. Ganaron tiempo para defender los intereses, como dijo la vicepresidenta ayer, de las patronales más reaccionarias de este país. Esta reforma será ley. No vamos a cesar en nuestro empeño hasta conseguirlo. Hasta conseguir que se reduzca la jornada laboral en España para 12 millones de trabajadores y trabajadoras. Ninguna conquista del movimiento obrero, ninguna conquista de las clases trabajadoras ha sido nunca concedida. Siempre ha sido el resultado de la lucha organizada, y por eso fue tan importante que ayer hubiera una demostración de fuerza social, de fuerza política y de fuerza ideológica para marcar un horizonte para la política social de este gobierno. La agenda social del gobierno no se detiene, es más, avanza con determinación redoblada. Esto es lo que da sentido a este gobierno. Y desde luego, sumar los ministros de izquierdas en el gobierno, estamos más determinados que nunca, porque lo que nosotros hacemos es defender los intereses de las mayorías trabajadoras en España, es intentar mejorar su vida. Mientras en el mundo entero aumentan las fuerzas reaccionarias, se recortan derechos, aumenta la violencia, España sigue avanzando y va a seguir avanzando. Así que, bueno, vemos esa confrontación que se produce. Y antes decía, también contra la propaganda, antes decía, hablábamos de Isabel Díaz Ayuso, su entrevista, sus confusiones, su agilidad mental, también su retórica divisiva. Bueno, ¿sabéis quién está muy activo en las redes sociales precisamente denunciando esto? El bailarín Nacho Duato.
Nacho Duato, que va a estar aquí la semana que viene, el lunes, en La Cafetera. No faltéis, porque vamos a poder hablar largo y tendido con él en el estudio. Nos visita aquí en el estudio y vamos a poder hablar porque de pronto se ha destapado como un valiente crítico. Resuena mucho en las redes en los últimos días. Seguro que os habéis topado con alguno de los vídeos que están viralizándose a gran velocidad. Un valiente crítico contra las políticas de la derecha, entre otras cosas, señalando a Isabel Díaz Ayuso. Y como está recibiendo acusaciones de estar subvencionado, de estar trabajando para Isabel Díaz Ayuso, los favores que le debe, bueno, pues desde que ha empezado esas críticas ha visto cómo le cancelaban numerosos espectáculos. El propio Nacho Duato lo ha contado. Dice, le cancelan por criticar a Isabel Díaz Ayuso. Me han cancelado más de 7 espectáculos desde que me meto con Ayuso. Eso es lo que me llevo. Y luego dice Ayuso que la política no tiene nada que ver con el arte. 5 espectáculos en Madrid, 2 en Murcia, 2 en Castellón, por haber dicho que los de ultraderecha y el PP son como ratas de cloaca que salen llenas de basura para luego soltarlas en las tertulias y en las radios y en los periódicos. ¿Están ustedes contentos? ¿Quieren que haga algo más? ¿Les invito a cenar? ¿Les hago una paella? Las hago muy buenas. Si los de fachas de derecha no tienen otra cosa más que decir, ¿y tú qué? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú, pijo, qué haces? ¿Y tú que te llevas no sé qué? ¿Qué me llevo? Bueno, pues así está la fotografía de actualidad en estas horas. Ayer, cuando vimos a Margarita Robles, que estaba presentando quedaba inaugurada una nueva fragata de construcción española en Navantia. Allí pedía que subieran varios trabajadores al estrado para agradecerles su esfuerzo. Subían miembros del comité de empresa y sacaban una bandera palestina. No le hizo ninguna gracia a la ministra. Los hizo bajar para continuar con el discurso, a pesar de haberlos hecho subir ella. Y bueno, se produjo un momento bien singular. A la ministra de Defensa el asunto de Palestina le resulta un poco doloroso. Y en ese esfuerzo colectivo de todos, a mí me gustaría hacer una mención especial a los hombres y mujeres, a los trabajadores de Navantia. Creo que están aquí algunos miembros del comité de empresa. Yo no sé si están aquí Juan Carlos y demás. Tienen ahí. Si están aquí, por favor, los que quieran acercarse. He querido hacer un agradecimiento muy especial a los hombres y mujeres de Navantia, a todos los trabajadores. Y aquí decimos, en agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de Navantia Ferrol, que han hecho posible, con su esfuerzo y dedicación, que la fragata F-111 Bonifaz sea una realidad y que hoy pueda celebrarse su botadura. Que no hemos terminado la intervención. Quería tener este detalle con los miembros de los trabajadores. Aquí está el comité de empresa, pero todos los que han trabajado, los que no aprovechan cualquier oportunidad para hacer política, porque la política que nos tiene que unir a todos. Les hizo bajarse y la cara de indignación era patente. Lo podéis ver en Twitter, en las redes sociales, está circulando como la pólvora. Bueno, mientras tanto, noticias relacionadas con otros capítulos. Hemos visto a Pedro Sánchez anunciando ayer formación obligatoria en los colegios contra las emergencias, contra emergencias climáticas, contra otro tipo de emergencias. Es interesante, hay países ya como Japón que lo tienen instaurado, aquí en Europa es una novedad, y en un país como España, que está tan expuesto al cambio climático, a la emergencia climática y a otros posibles desastres, pues resulta una formación muy interesante. Así lo anunciaba el presidente del gobierno. España se convierte en el primer país europeo, insisto, en el primer país europeo que incorpora en la educación obligatoria de nuestro país la cultura de la formación en emergencias, en protección civil. Creo que esto es muy importante porque efectivamente se tendría que haber hecho hace mucho tiempo, hace muchas décadas, pero lo hemos tenido que hacer de manera mucho más urgente antes de que se iniciara este verano, porque
como consecuencia de todas las crisis y emergencias de protección civil que venimos sufriendo desde hace ya muchos años, algunas de ellas exacerbadas claramente por la emergencia climática, era evidente que necesitamos también de la cultura cívica y de la seguridad humana del conjunto de la población. Así que formación en preparacionismo. Ya me podían llamar que les llevo el Jungle King. Bueno, muy buenos días a todos. Fijaos cómo está la actualidad. Estos son los capítulos principales en los periódicos, en las noticias, en los diarios. En los digitales hemos visto también cómo la condena a Bolsonaro ocupa la portada. Lo vemos en el diario.es. También cómo los seguidores ultras de Trump están alentando esa guerra contra la izquierda después del asesinato de Charlie Kirk, en un texto firmado por Andrés Gil. Y os recomiendo también el de Aitor Rivero en el diario.es, donde hablan de cómo lo está intentando capitalizar también, utilizar el Partido Popular y la derecha en España para alertar sobre la polarización que ellos mismos generan. Pero tenemos esos artículos esta mañana en el diario.es. Mientras en público.es el gobierno genocida de Netanyahu sostiene que el fuerte sentimiento anti-israelí en España podría derivar en una escalada violenta de propuestas. Y hemos visto a Netanyahu acusando a Sánchez de lanzar amenazas genocidas contra Israel por anunciar esas sanciones, y el gobierno ha respondido que eso son calumnias, que de amenazas genocidas nada. Y todo por la expresión que utilizó el presidente Pedro Sánchez cuando dijo que nuestro país es un país que tampoco tiene herramientas para la disuasión, para disuadir a Israel a que frene sus ataques, su genocidio en Gaza, y dijo: nosotros no tenemos armas nucleares, no tenemos esa potencia nuclear. Venía a decir como si tiene Israel, y por lo tanto podemos disuadir poco, salvo con medidas concretas en lo económico. Bueno, pues esas palabras, lo de las bombas nucleares, ha sido interpretado por Benjamín Netanyahu como una amenaza genocida, con un sentimiento anti-israelí, amenaza genocida, y lo ha publicado en las redes sociales. Ha enviado un mensaje a las redes sociales diciendo que el presidente del gobierno español lanza esas amenazas en público y no se corta. Bueno, el caso es que eso llega a la portada también de público.es esta mañana. En Infolibre, la Comunidad de Madrid infla sus medios afines con publicidad. ABC y El Debate también entre los más agraciados, dice el diario digital Infolibre. Vemos también en el Confidencial.com esta mañana: Santos Cerdán usó a Koldo para ocultar 132.000 euros a través de una mercantil opaca, dice el Confidencial.com. Y también, bueno, en el ABC, los ataques de Yolanda Díaz a Junts por la reducción de jornada abren una brecha con Sánchez. También la incursión rusa en Polonia tenía como objetivo la base de ayuda a Ucrania, dice el periódico ABC. También ha desatado mucha preocupación porque vemos esta mañana en el periódico El Mundo un texto: no puedo dormir, sabemos que podemos ser los siguientes. El Mundo, testigo de la agresión rusa a Polonia, dice el periódico El Mundo, que también lleva este asunto. Díaz torpedea la estrategia de Moncloa de cortejar a Junts para los presupuestos, dice el periódico El Mundo en su portada. La portada más florida esta mañana, bueno, pues está dividida. La Razón dice: Trump acusa a la izquierda radical del asesinato de Kirk. También Aldama oculta datos sobre Sánchez fuera de España. Un gobierno bajo amenaza no es útil, dice el editorial, y por ese asunto pues se gana en nuestra mañana el título, se gana el calificativo. Ya sabes que siempre votamos a la portada más teatral. Luego os contamos cómo, ahora cuando hablemos con Pilar de la Peña, os contamos cómo va el ranking de esta semana, porque ha habido algún premio exequo, pero esta mañana ese editorial: el gobierno bajo amenaza no es útil. Hombre, útil nunca le ha parecido a La Razón. ¿Y útil exactamente para quién? Así que yo creo que La Razón esta mañana tiene algunos elementos como para ser beneficiaria de nuestra recomendación. Ahora enseguida con Pilar de la Peña vamos a ver todas estas cuestiones. Así que bueno, esto es La Cafetera. Hoy es viernes. Los viernes es un programa un poco diferente porque no estamos interactuando en directo, pero el 90% de los oyentes de La Cafetera escuchan este programa después, lo escuchan en diferido, así que
para mucha gente la experiencia es la misma. Para mí los viernes tienen un sabor especial, es muy llamativo, porque como me levanto muy pronto por la mañana, me siento solo en el estudio y todavía es de noche, apenas ha amanecido, pues también se crea aquí un ambiente muy especial y me recuerda un poco al nacimiento de la cafetera. Así que es un programa agradable de hacer. Vamos a conversar enseguida con Pilar de la Peña. Gracias a todos los que estáis apoyando la cafetera. Hemos tenido una semana además agitada, llena de cosas. Ahora la repasamos con Pai, pero con invitados aquí, con numerosos invitados en el estudio, con conversaciones muy interesantes, con temas muy impactantes. Y ya llega el fin de semana, vamos a poder descansar un poquito. Así que sí. Bueno, radiocable.com/mecenas. Recuerda, necesitamos tu apoyo para esta familia. Si te sientes parte de este programa, recuerda que sin tu apoyo es imposible. Escuchas la cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis, los viernes en la cafetera, la prensa internacional y la manera en la que han recogido noticias sobre nuestro país, sobre España, con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que hemos visto cómo las medidas que anunció Pedro Sánchez contra Israel, sus palabras hablando de genocidio y exterminio, han tenido bastante eco en el exterior, ¿no? Mucho. La verdad es que así han sido recogidos por multitud de medios de todo el globo, desde la CNN, The Guardian, Le Monde, Le Figaro, también The Times, en fin, Der Spiegel, Reuters, El Express, Euronews, muchísimos medios de todo el planeta, también medios israelíes. Luego, si quieres, comentamos alguno de cómo lo ha tratado la prensa israelí, que también puede merecer un capítulo aparte, pero realmente han tenido un enorme eco, además en una semana en la que ha coincidido con una serie de noticias internacionales, los ataques del gobierno israelí contra la flotilla que va rumbo a Gaza y en Qatar bombardeando una reunión de la cúpula de Hamas, y también incluso con ese discurso de Ursula von der Leyen hablando por primera vez de las posibles sanciones a Israel por parte de la Unión Europea. Pero lo cierto es que el discurso, tanto las palabras de Pedro Sánchez cuando anunció las 9 medidas que el gobierno español va a poner en práctica para intentar pues presionar a Israel, han sido ampliamente destacadas, ¿no? Realmente, tanto las medidas en sí como sobre todo el hecho de que vaya a haber un decreto ley que formalice el embargo de armas que España había ya anunciado, pero sobre todo las palabras de Pedro Sánchez hablando por primera vez abiertamente de genocidio, incluso de exterminio de personas indefensas. Así titulaba, por ejemplo, The Guardian, destacando que Pedro Sánchez había asegurado que Israel estaba pues exterminando a personas indefensas. Otros medios internacionales ponen de relieve que realmente supone todo tanto el anuncio de las medidas, que sobre todo ponen el foco en ese decreto ley para formalizar el embargo a la compra y venta de armas con Israel, y luego con esa prohibición del uso de puertos y del espacio aéreo para cualquier vehículo o cualquier barco que transporte combustible o armamento para Israel. Son incluso los dos puntos que más se destacan en los medios internacionales, pero se considera sobre todo que realmente es un endurecimiento de posición por parte de España hacia Israel en un contexto internacional de aumento de la presión hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu. Muchos medios también recuerdan que Pedro Sánchez ha sido uno de los críticos más consistentes y más contundentes hacia las acciones militares de Israel en Gaza. Al Jazeera, por ejemplo, también lo menciona. Y en este sentido también han tenido bastante eco la respuesta del gobierno israelí, cuyo ministro de Defensa
Gideon Sar pues acusó al gobierno español de antisemitismo y de que estas medidas eran un ataque anti-israelí, de ser una marioneta de Hamas, que es un poquito la acusación habitual que hace el gobierno de Netanyahu ante cualquier crítica que llega a su ofensiva y a sus operaciones militares en Gaza. También eso, ya te digo, que bastantes medios internacionales lo han recogido y a su vez han recogido la reacción de España. Bueno, hay que decir que el gobierno israelí no solo acusó a España de antisemitismo, sino que también vetó la entrada en el país de Yolanda Díez y de Sira Rego, de dos altas representantes del gobierno español, a las que pues señalaba por esta, o indirectamente vinculaba con estas medidas aprobadas por el gobierno español. Esto provocó las críticas de José Manuel Álvarez, que también son noticia en varios medios internacionales. Por ejemplo, Le Parisien lo destaca, también varios medios franceses, y la decisión de retirar a la embajadora española en Israel, al menos de llamar a consultas en protesta por estas declaraciones y esta acusación de antisemitismo contra España. Y también varios medios israelíes ponen de relieve que precisamente el ministro de Exteriores Álvarez pues ha reaccionado a este veto a Yolanda Díaz y Sira Rego, anunciando que se vetaba también la entrada en España a dos de los ministros más radicales de Israel, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que son pues dos de las voces más ultranacionalistas y que realmente más han señalado la población palestina y más han impulsado esta campaña. Así que realmente toda esta crisis, toda esta tensión, varios medios franceses, por ejemplo, también ponían de relieve que este aumento de tensión, en un momento en que además Francia también se encuentra en una pequeña crisis diplomática con Israel por el anuncio de que van a reconocer el Estado palestino, pues todo esto ha sido señalado también por varios medios franceses como que pone a España en un nivel de tensión mucho más alto que el que tiene Francia, y en general consolidan un poco, porque además ya te digo que también ha habido medios de China, de Turquía, de Líbano, que lo han recogido, estas medidas, tanto el anuncio de las medidas como las críticas de Sánchez a Israel, y todo esto pues se enmarca un poquito en esta campaña de presión y cada vez, digamos, de mayor denuncia hacia las acciones de Israel en Gaza, en donde Pedro Sánchez claramente pues tiene una especie de lugar, o está siendo destacado como una de las voces más activas en la denuncia. Bueno, también unos días en los que, claro, todo esto converge con la relación que se tiene con otros países, y hasta The Economist ha reparado en que Sánchez se ha convertido, dice, en el líder de la resistencia anti-Donald Trump en Europa. Sí, el titular desde luego es bastante contundente, y además The Economist considera que hay numerosos incidentes o episodios que demuestran que realmente Pedro Sánchez ha decidido erigirse en una especie de contrapunto, y sobre todo en el defensor, ha elegido defender los valores europeos y hacer una especie de cruzada contra Pedro Sánchez, contra Donald Trump. El artículo de The Economist es interesante. He visto que algunos medios españoles lo recogían, algunos de la derecha, señalando que The Economist acusaba a Pedro Sánchez de tener intereses domésticos a la hora de haberse embarcado en esta cruzada, pero realmente el artículo de The Economist señala que es destacable, incluso que es hasta admirable en un momento dado este empeño en Donald Trump, de Pedro Sánchez en reivindicar, por ejemplo, el multilateralismo y en criticar o en señalar algunas de las cosas que está haciendo Donald Trump. Explica el semanario británico, es un semanario que es muy influyente, que ha sido muy influyente en los medios económicos, a nivel de empresarios y en general en las bolsas de todo el continente, y lo que destaca es que desde luego Pedro Sánchez dejó varias muestras de su capacidad de ponerse enfrente de Donald Trump, pues ya sea con los aranceles que calificó de injustos y de injustificados, incluso con la defensa de las normas digitales, que Donald Trump había sido muy crítico con las normas europeas digitales. El presidente español las ha enarbolado, y luego, por supuesto, el hecho de oponerse o de, digamos, ser el que de manera más
sincera, dijo que no estaba dispuesto a llegar al 5% de gasto del Producto Interior Bruto en defensa en la última cumbre de la OTAN, ¿no? Esto que explicaba The Economist tenía un poquito de trampa. Se había hablado de ese 5%, pero en realidad los países se habían comprometido a destinar algo más del 3%, pero Pedro Sánchez, en lugar de seguir la corriente, pues había decidido, digamos, liderar o manifestar y evidenciar esa resistencia y esa decisión, lo cual había hecho que realmente fuera el líder europeo que con más contundencia se estaba erigiendo y se estaba colocando frente a Donald Trump. Y esto decía que también que Donald Trump, explicaba el The Economist, parece que no le gusta Pedro Sánchez, ¿no? Incluso mencionaba que había sido excluido el presidente español de alguna reunión de alto perfil sobre Ucrania, por ejemplo en la Casa Blanca, donde en comparación sí había sido invitada Finlandia. Pero sobre todo el semanario británico, lo que destacaba también es que este empeño en Pedro Sánchez en enfrentarse a Donald Trump estaba siendo realmente un esfuerzo bastante solitario, ¿no? Y que esto era un problema para Pedro Sánchez, que además incluso toda la cruzada y todo lo que estaba, digamos, intentando liderar, aunque le alineaba con la opinión pública española, que explicaba el semanario, pues Donald Trump es bastante impopular en España y en general simboliza o está atacando buena parte de las cosas que se consideran pues, especialmente valiosas en España, como por ejemplo el multilateralismo, las leyes internacionales, que todo este empeño de Pedro Sánchez en enfrentarse a Trump, sin embargo, no le estaba estaba teniendo más costes que beneficios y no estaba mejorando la influencia de España en Bruselas. Esto es lo que decía el semanario británico. Así que The Economist advertía que Pedro Sánchez debería intentar o debería buscar alguna manera de establecer alianzas y de recabar apoyos que fuera más allá de las líneas partidistas, porque si no, este esfuerzo por oponerse y por ejercer la resistencia a Donald Trump podía ser tristemente inútil. Pues en ese pulso, en esa batalla. Mientras tanto, pues hay otros asuntos también en España que tienen repercusión en el exterior y hemos visto en la prensa internacional cómo se hacían eco también del fracaso del gobierno español en aprobar la reducción de la jornada laboral, ¿no? Y dice la prensa internacional que es un fuerte revés. Pues la verdad es que no ha tenido un enorme eco, pero sí que son varios los medios internacionales que lo recogen, desde Bloomberg, Le Figaro, por ejemplo, RFI, Reuters, y lo que ponen de relieve es eso, que uno de los proyectos faros o estrella, como dice Le Figaro, del gobierno de Pedro Sánchez, que era la reducción de la semana laboral, que pasara de 40 horas a 37,5, pues finalmente no ha salido adelante en el Parlamento y no ha conseguido el apoyo suficiente y ha sido bloqueado. Explican que realmente era una medida que venía impulsando con mucha fuerza Yolanda Díaz, la citan en varias de las crónicas, y que esto pues supone un revés para ella, pero en general señalan que dado que este era uno de los proyectos estrella para el gobierno español, pues el hecho de que al final el Parlamento haya rechazado sacarlo adelante y haya sido derrotado con los votos del PP, de Vox y de Junts, pues sí supone un nuevo revés para Pedro Sánchez y pone, suponerle más problemas a nivel de política nacional. Oye, además, Pilar, también hemos visto otras cosas que han terminado en las portadas, en las páginas de los medios internacionales. La nueva ley antitabaco. Dice que se está planeando en España y que prohíbe fumar y vapear en las terrazas. Bueno, es uno de los asuntos que más uno de los aspectos de esta ley de tabaco que anunciaba esta semana Mónica García, la ministra de Sanidad, que han destacado bastantes medios internacionales. Otros, por ejemplo, como el Frankfurter Allgemeine, ha puesto de relieve que España quiere prohibir los vapes desechables y fumar a menores. Es decir, hay muchos aspectos de esta norma o de este anteproyecto de ley que han llamado la atención también de Bloomberg, de Independent, de Euronews, de The Guardian también, que lo recogen y que ponen de relieve esta ley con la que España pretende, y en este sentido citan las palabras de Mónica García, colocarse a la vanguardia de la lucha contra el tabaquismo, ¿no? Y
uno de los asuntos que más llama la atención de todos estos medios internacionales es que el gobierno español parece decidido a prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes y en otros espacios públicos, ¿no? También bueno, pues por ejemplo en instalaciones deportivas, en conciertos al aire libre, frente a centros de salud o educativos, en parques infantiles, y todo esto, bueno, pues es uno de los aspectos que más destaca la prensa internacional. El Frankfurter Allgemeine, por ejemplo, que es uno de los diarios más influyentes en Alemania, lo que pone de relieve es que España estudia prohibir los vapes desechables y también que ha equiparado los cigarrillos electrónicos y todos los dispositivos que sirven un poquito para quemar también tabaco de manera alternativa, pero que los ha equiparado a los cigarrillos, o que al menos quiere equipararlos a los cigarrillos convencionales y que se vean sujetas al mismo tipo de restricciones, ¿no? También menciona de que se prohibiría fumar en terrazas, en bares, y luego destaca también que el anteproyecto de ley habla por primera vez de la prohibición de fumar a menores de edad, que hasta ahora estaba prohibida la venta de tabaco, pero no el consumo, y que esta ley sí que lo saca adelante. Y luego Euronews y algún otro medio británico lo que pone el foco en el impacto que puede tener esta nueva ley del tabaco para el turismo, ¿no? En cómo podría afectar, digamos, a buena parte de los visitantes, que verían en este sentido recortada la posibilidad de fumar, pues por ejemplo en terrazas, en playas y en algunos otros sitios. Aunque buena parte de estos medios internacionales que recogen que el Consejo de Ministros ha aprobado y que el Gobierno español ha sacado adelante este anteproyecto, también señalan que este texto todavía tiene que pasar la votación en el Parlamento, y algún medio incluso señalaba que era posible que no llegara a aprobarse en ningún momento. Oye, y en la prensa internacional, creo que esta semana había también algún artículo sobre la nobleza española, ¿no? Pues es un artículo del Financial Times, nada menos, que es muy llamativo, porque además utiliza el nombre de Rafael Nadal y tiene a Rafael Nadal en el titular y un poquito como ganso para atraer la atención, y habla de cómo, digamos, la elevación de Rafael Nadal a la aristocracia, es decir, en referencia al título de marqués que le otorgó Felipe VI a principios de este verano, pues había provocado que la nobleza española reconsiderara su futuro. Ese era un poco el titular. En realidad el artículo habla un poquito, es una excusa para hablar un poco de cómo es en la actualidad la nobleza española, ¿no? Habla de que España históricamente ha tenido familias nobiliarias muy importantes, desde la Casa de Alba, de Medina y Sidonia o de Medinaceli, pero se fija un poquito en los actuales nobles, ¿no? Los actuales componentes de los nobles. El artículo habla de Rafael Nadal y explica que le han dado, le han concedido el marquesado. Habla también de que Luz Casal, la cantante Luz Casal, o la nadadora paralímpica Teresa Perales también han recibido este tipo de distinción, pero realmente no les menciona más que para esto casi, y se fija en actuales miembros de la nobleza. Y fíjate que tanto la foto de portada como la primera con la que habla es Ágata Ruiz de la Prada, que es marquesa de Casteldorius, y bueno, pues habla un poquito de cómo ha llevado ella el título. Explica que también es una conocida diseñadora de moda, pero intenta un poco reivindicar esta nueva vida de la nobleza. Habla también con algún otro pues noble, en concreto con el marqués de la Floresta, que explican que realmente la imagen que se tenía tradicional de la nobleza española ha ido cambiando, y que ahora además pues se dedican a otro tipo de asuntos, tienen también sus perfiles, y que para muchos de ellos, el título nobiliario es motivo de orgullo, pero no les supone ningún tipo de beneficio. La verdad es que el artículo es muy largo, tiene un montón de texto y de referencias, pero es un poquito algo así como un blanqueamiento de la nobleza española, utilizando el nombre de Rafael Nadal y hablando un poquito de cómo es la situación de los nobles ahora mismo en España. Bueno, pues esta ha sido la semana en la prensa internacional donde se han recogido las noticias sobre España, sobre nuestro país, y no es exactamente todo lo que ha sucedido en España, no es, pero sí que es un pequeño retrato, una pequeña fotografía en la cafetera. Bueno, pues esto en lo que se refiere a la prensa internacional, pero levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza en la caja de Pandora.
Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, pues como siempre, vaya semana llena de cosas. Vaya tela. Tenía aquí el ranking de las portadas más floridas. Esta semana. Sí. La de ayer, ¿cuál fue? No me acuerdo. Al final que dijimos, creo que El Mundo. Me parece que la de ayer fue La Razón. Este jueves fue La Razón. Sí. Con esta particular elección del titular y de las fotografías, sobre todo, para el tema precisamente de la caída en el Parlamento de la reducción de jornada, ¿no? Es verdad que tenía una imagen, 2 fotos de Yolanda Díaz azuzándose el pelo y hablaba de la confrontación que suponía para el gobierno que no saliese adelante del varapalo que suponía para el gobierno. Entonces, a ver, porque es que, claro, estoy aquí haciendo el ranking, La Razón, El Mundo, La Razón lleva un par de ellas. Hubo un día que elegimos 3. Exequo, sí. Que debió ser un triple empate. Exequo. Y fue que La Razón, El Mundo y el ABC, ¿no? No, creo que fue La Vanguardia. Mira. Porque hablaban de cuando, me parece, si no recuerdo mal, que fue cuando, pues se fijaban en las posibles implicaciones para la diplomacia española en relación con Estados Unidos que podía tener las medidas del gobierno anunciadas contra Israel. Sí, efectivamente, esto debió ser... No, el martes fue Sánchez ahonda la crisis diplomática con Israel con 9 medidas. Esa fue la del martes. Luego, sí, pero quizás se lo llevó Exequo porque colocaban el foco en un lugar de la agenda que decías, hombre, aquí hay un genocidio en curso, quizás no es lo más relevante, cómo nos puede o no perjudicar o todo este rollo quizás no sea. Pero bueno, así que está repartido. Luego a final de año, queridos amigos, ya sabéis que haremos el ranking definitivo, el ranking total, el ranking de las portadas más floridas. Pero bueno, vaya semana de acontecimientos de actualidad con todo este terremoto que se ha vivido en Estados Unidos a cuenta del asesinato ante las cámaras de Charlie Kirk, el activista, influencer, ultraconservador que fue tiroteado, ya lo sabéis, mientras estaba en una universidad y que abre todo un enorme debate sobre la violencia política, los discursos del odio, la manera en la que eso afecta también a un montón de gente y todo eso. Pero hemos tenido muchas cosas. Hemos tenido aquí también un nuevo ataque a la flotilla. A mí, ¿sabes qué me sorprende? Que no haya tenido más repercusión, no solamente por el hecho de que Israel atacase un barco en un puerto de Túnez, que viola la soberanía nacional, viola la legislación internacional, es un crimen de guerra porque además son barcos de ayuda humanitaria, o sea, tiene todos los componentes. Es verdad que no conllevó ninguna desgracia, no murió nadie fue herido, pero estuvo muy cerca, estuvo a punto, y me llama mucho la atención que no se le haya dado más peso, que es como que se pretenda pasar la página, igual que porque como dijo von der Leyen, la flotilla es un problema para el conflicto, o más bien para la Unión Europea. Igual es un tema... Podría agravar el conflicto, ¿no? Sí, igual es un tema que como que termina resultándoles incómodo. Y entonces, pues es como que no se le dé importancia a esto. Tú has visto que después volvió a recibir otro ataque, ya había recibido uno más, o sea, van por 3. Y como, no sé, no termina siendo noticia. Me llama la atención. O muy poca noticia. Además, cuando hablábamos con Juan Bordera, con el político y activista español que va a bordo precisamente de la flotilla en uno de los barcos, él recordaba la importancia de que se hable de ella, se ponga el foco en este asunto, porque no deja de ser un esfuerzo masivo de la sociedad civil para intentar romper un bloqueo y para intentar denunciar la situación en la que se mantiene la población palestina, pues pasando hambre, una situación de destrucción, de falta de acceso a atención médica y claro, que no se hablara más de ello. Era interesante, me resultó particularmente interesante la entrevista también, porque uno de los asuntos más llamativos es que tras producirse el primer ataque contra el barco de la flotilla, cuando estaba
en el puerto de Túnez, el gobierno tunecino negó que se hubiera producido este ataque. Claro, esto dio pie a que numerosos medios de ultraderecha aprovecharan para ridiculizar o criticar a la flotilla. Y claro, Juan Bordera explicaba que claro, lo hicieron, hablaban de un cigarrillo, de un mechero, cuando después, antes de que se conocieran los vídeos que muestran claramente cómo eso nunca podía haber sido causado, el fuego que hubo en la cubierta en el primer ataque nunca podía haber sido causado por un mechero o un cigarrillo, ¿no? Sino más bien por algún tipo de explosivo. Y luego además hubo un segundo ataque que, vamos, echaba al traste esa retórica, pero es interesante porque sirve un poquito, como dices, ¿no? Para ver cómo se está intentando minimizar o quitar un poquito el foco de la misión de esta flotilla y del caso de lo que está sucediendo en Israel. Fíjate que también fue muy grave y muy preocupante el bombardeo sobre Qatar que decretó, que organizó el gobierno israelí, y que, bueno, pues que para empezar parece que buscaba, o desde luego ha conseguido, romper y hacer volar por los aires todos los puentes diplomáticos y las esperanzas de que pudiera haber algún tipo de liberación de los rehenes, ¿no? Bueno, es verdad, conversamos aquí en la cafetera con Juan Bordera, presente allí, uno de los tripulantes de esta flotilla hacia Gaza, rumbo a Gaza, y Juan Bordera nos explicaba el contexto de este ataque. Hay que disimular precisamente que no ha pasado nada, porque si inventarse excusas como lo del cigarro, que es verdad que el comunicado del cigarro y del mechero y tal, eran comentarios que se dijeron antes de que se viera el vídeo que se consiguió luego rescatar de otra embarcación que estaba cerca de la flotilla, que sí que capturó con mucha precisión que eso no podía ser un cigarro ni una bengala, eso era un tipo de explosivo pequeño, cae desde un dron. Los israelíes tienen tecnología para hacer eso y 50 veces más. Y claro, esa narrativa se les ha ido al garete, porque con este segundo ataque, que también está registrado y que también ha sido en el mismo lugar contra otro barco de la flotilla, de hecho van de barco grande al segundo más grande, el tercero sería nuestro, que voy yo, con lo cual pues te puedes imaginar el ambiente por aquí. Pero claro, hablábamos con Juan Bordera, efectivamente, para Túnez esto es un buen marrón también, porque en términos de respuesta tú no puedes consentir que un tercer, salvo que tengas noticias, que tengas información de eso, que alguien ataque en tu territorio contra una flotilla humanitaria. Eso no tiene que tener una respuesta. Y claro, bueno, antes que admitirlo, pues probablemente porque además yo de estas cosas ya soy muy mayor como para pensar que se hacen de espaldas al gobierno o a los Estados Unidos. O sea que pero lo de Qatar también, que decías, mataron intentaron matar al equipo negociador. Murieron algunas personas de la comitiva. Esto en otro país, en Qatar. La respuesta limitada. Estados Unidos, aliado de Estados Unidos. Que se ha aliado, que es país aliado, que hubiera empujado supuestamente a tomar represalias. Donald Trump dice que se sintió molesto. Recibió la administración de Trump información antes de que se produjera. Dicen que poco antes, pero suficiente. En todo caso, nadie hace una operación de esta naturaleza si Estados Unidos no te ha dicho manos vía libre. O sea, es una cosa, vamos, yo no me lo creo. Dicen, a lo mejor sí, a lo mejor luego estas cosas yo soy más... pero me resulta muy difícil de creer. Pero claro, la impunidad de Israel queda perfectamente retratada con todas estas cosas. A ver, la reacción del gobierno de Trump sí que hubo bastante irritación y de hecho hubo ciertas críticas. Es verdad que unas críticas siempre muy matizadas, porque luego siempre incluían, aunque hablaban de hecho de desafortunado, pero explicaban que la lucha contra Hamás, bueno, pues es algo que tiene tanto valor que a veces justifica este tipo de acciones, pero realmente el ataque de Israel, el bombardeo de Israel sobre Doha es muy grave, primero porque viola la soberanía de un país que además ha ejercido las labores de mediación, que estaba, y además se supone que el ejército israelí lo que ha hecho ha sido intentar bombardear precisamente una reunión de la cúpula de Hamás para ver si aceptaban, digamos, la última petición que había lanzado el presidente estadounidense, o el enviado del presidente estadounidense, para intentar conseguir la liberación de los secuestrados y de los rehenes que siguen, y de los rehenes israelíes que sigue teniendo Hamás. Claro, esto primero
como le han recordado desde Qatar, acaba con cualquier esperanza de liberar a esos rehenes, pero además deja en un lugar bastante cuestionable, digamos, la diplomacia estadounidense, y sin embargo da un poco la sensación de que Netanyahu ha calculado y le ha parecido que era capaz, que el riesgo, digamos, el coste de esta operación, los beneficios le superaban, o no iba a tener tanta digamos, tanto repercusión o no iba a tener tanto peaje para él, pero a nivel internacional supone violar una línea roja, una más muy importante, y además es un golpe significativo para los esfuerzos diplomáticos y para, digamos, incluso la repercusión que puede tener para otros países y para otros conflictos, ese precedente que se admite con Israel. Bueno, ha sido una semana llena, algunos asuntos, te referías en la prensa internacional, pero ha sido una semana llena de cosas. Aquí también hemos estado muy ocupados, hemos tenido mucho follón porque hemos tenido visitas, estuvo Nevenka estuvo en la cafetera el pasado martes. Allí habló del perdón, de la importancia del perdón, que lo diga alguien como ella, que fue objeto de este acoso sexual y acoso laboral, que denunció, la primera mujer que consiguió una sentencia firme del juez contra un político en activo por acoso laboral. Y en Nevenka, ya han pasado 25 años, ha escrito este libro que teníamos previsto sortear entre los oyentes. Intentamos hacer un sorteo. Bueno, pues para el miércoles que viene. ¿Intentaste hacer un sorteo a dedo? Sí, bueno, para reconocer el valor de un oyente, y al final no conseguimos. Sí, porque Nieves nos había escrito diciendo que algunos de los ruidos, que tiene fobia a algunos sonidos, y que algunos de los ruidos de la sintonía le resultaban muy, muy duros. Y entonces, en premio a eso, no es que fueras simplemente un sorteo arbitrario como los que me caracterizan. En este caso tenía sentido. Pero bueno, Nevenka estuvo aquí, y la verdad es que esa reflexión sobre el perdón, y más en un caso como este, donde parte de la sociedad le dio la espalda, vivió lo que supone que de pronto pues todos apoyen al acosador en aquellos años. Hace 25 años ha cambiado mucho España también, pero habló de lo importante que es el perdón. Incluso en su caso, dice haber perdonado ya al acosador, con matices. A pesar de que no hubo ningún gesto por parte de, no, todo lo contrario, de su acosador, ¿no? Todo o sea, que contrario, no hubo ningún reconocimiento tiempo de culpa, ni ningún no sé, gesto de comprensión o de pedir disculpas o perdón de alguna manera. Pero sin embargo, era interesante el ejercicio, la reflexión que hacía sobre el ejercicio que debe hacer uno mismo. Nevenka, aquí en la cafetera esta semana. Os recomiendo que busquéis la entrevista porque merece la pena. Perdonarse y perdonar es una cosa muy importante. Cuesta y requiere una práctica, pero como todo, ¿no? Uno va al gimnasio para intentar estar físicamente sano, y sin embargo con la mente a veces nos olvidamos. Perdonar no es un regalo para otro, es un regalo para ti mismo. O sea, tener el odio, la ira, cuando los tengo herramientas para volver otra vez a mí y soltar eso, y me quedo liberadísima. O sea, de repente empiezas a entender que hay otra manera de mirar a las cosas. Me parece una mirada de lo más higiénica, de lo más sana, y supongo que es la mejor forma de convivir entre seres humanos, con la complejidad y la dificultad que tiene en un caso como este. Luego he visto que, bueno, tuvo bastante repercusión la entrevista, la recogieron en algunos medios de comunicación, lo cual agradecemos bastante, porque ella después ha ido a otras entrevistas en estos días, pero merece mucho la pena escucharla hablar, oírla hablar sobre esto, sobre el perdón, y también el retrato que hace sobre nuestro país, donde han cambiado tantas cosas, Pai. Sí, ella explicaba que por ejemplo, cuando ella pues intentó denunciar, no existía una legislación para que, digamos, que contemplaba su caso. Sin embargo, ella pues siguió adelante, y en este sentido, probablemente esa manera de ser o de pensar ha contribuido a que ella fuera capaz de seguir adelante, y que a pesar de todo, digamos, la presión que sufrió después, incluso esos intentos de culpabilizarla a ella y no al acosador, pues a pesar de todo se mantuviera firme y consiguiera esa primera condena por acoso sexual contra un político. Sí es verdad que ya decía que en algunas cosas se había cambiado, y explicaba un poquito en la entrevista por qué que había querido escribir el libro, y cómo esperaba que su relato de lo que había sucedido
vídeo pues sirviera un poquito para entender cómo funciona el proceso de acoso y un poquito para ayudar y ser una especie de luz de esperanza para otras personas. Bueno, una semana en la que estos han sido algunos de los asuntos que se han convertido en noticias, pero también, claro, Gaza en el epicentro siempre de la información y las medidas que anunciaba Pedro Sánchez. Antes hablabas en términos de la repercusión internacional que había tenido, pero recordamos ese momento en el que Pedro Sánchez decía lo importante que es reaccionar ahora, que estamos a tiempo, que la historia nos va a juzgar y será implacable contra los indiferentes. La historia no juzgará la indiferencia con matices. No lo va a hacer. Cuando puedan entrar los medios de comunicación internacionales en Gaza, nos daremos cuenta de que estamos asistiendo hoy a una de las etapas más negras, más oscuras del siglo XXI, de un siglo que acaba de empezar. Por tanto, la historia no va a juzgar la indiferencia con matices. La historia va a ser implacable y juzgará la indiferencia como complicidad. Y por eso yo siempre he tenido muy claro que España no puede ser cómplice de esta barbarie, y por eso creo que todas las medidas que hemos tomado desde el inicio de esta barbarie lo que hacen es situar al conjunto de la sociedad española, nuestro país, junto con otras, en el lado correcto de la historia. A los que dijeron que estábamos solos en nuestra determinación y en compromiso, hay que decirles hoy que no es que estuviéramos solos, simplemente éramos los primeros de otros muchos, que este mes de septiembre van a hacer lo que nosotros hicimos hace un año. Y en todo caso, a quienes se recrearon en esa soledad momentánea para criticarnos, pues les diré que una y mil veces prefiero la soledad de la humanidad que la compañía de la sinrazón. Bueno, ya han pasado suficientes horas y días para reflexionar en torno a esto. Ha habido mucho debate, llegan muy tarde, son unas medidas limitadas que van a tener un efecto relativo, porque ¿cómo vas a cerrar un mercado cuando además Estados Unidos, que además va a seguir utilizando las bases, bueno, todas las implicaciones que esto tiene, y sobre todo llegan muy tarde, decían. Ha pasado tiempo como para poder hacer una reflexión. ¿Tú crees que ha sido muy tarde? Pues en estas cosas siempre hay un debate, está entre lo moral y lo político, ¿no? Bueno, dada la magnitud de la tragedia de Gaza, es difícil no tener la sensación de que llegan tarde. Es que en octubre va a ser 2 años ya de este conflicto. Hablamos de más de 65.000 muertos, 19.000 de ellos niños. Claro, ¿cuándo es pronto, cuándo es tarde? Cuesta trabajo no pensar que llegan un poco tarde. Aún así, como te decía en el repaso internacional, es verdad que España es señalado y se ve como una de las pocas voces que, digamos, entre los países occidentales, y en concreto en Europa, pues está intentando impulsar algún tipo de presión para intentar detener lo que está sucediendo. Aún así, bueno, dado que España es uno de los pocos países que está haciendo algo, desde luego, desde el punto de vista de la presión internacional, algo está consiguiendo, y la propia reacción tan irritada al gobierno israelí, incluso el gobierno estadounidense algo se ha referido, y esta obcecación por hablar de antisemitismo, por decir que se está haciendo el juego a Hamás, indica que algo de daño sí les ha hecho, y sí que desde luego contribuye a esta campaña, o al menos esta ola de indignación que quizá no tanto a nivel de los gobiernos, pero desde luego a nivel de la opinión pública está provocando toda la ofensiva militar de Israel en Gaza. Y bueno, pues con esto es todo para toda la semana, porque además los titubeos del Partido Popular han sido tan flagrantes que han provocado incluso polémica, porque vimos al alcalde Almeida, portavoz del Partido Popular, negándose a utilizar la palabra genocidio. ¿Condena usted el genocidio de Gaza? Mire, para mí no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo. Pero no hay un genocidio. ¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio? Porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Luego reincidió. Considero que no hay un genocidio en Gaza. Por cierto, mi postura es la que tiene la Unión Europea. Claro, este juego también escudarse ante la Unión Europea, que es, ahora fíjate cómo van pasando las horas, la propia Unión Europea, hasta von der Leyen, con el paso de las horas, con la enorme presión social que hay en torno a este capítulo, tuvo que anunciar algunas medidas en nombre de la Unión Europea, algunas sanciones. Europe needs to do more.
Europa necesita hacer más. Pero claro, en este juego de la derecha, que no sabe muy bien dónde colocarse porque tiene toda la presión de los lobbies israelíes, el intento de desmarcarse completamente de cualquier cosa que haga Pedro Sánchez, toda esta cosa de que efectivamente la fanatización, bueno, en el discurso de no saben dónde colocarse y claro, les hace navegar en un espacio que en realidad retrata la pura indiferencia. Esto es alucinante porque con el paso del tiempo además cada vez envejece peor la postura del PP, porque todavía cuando este conflicto era incipiente, la respuesta a los atentados del 7 de octubre, pero claro, en la medida que han ido pasando las semanas, los meses, estamos viendo el genocidio televisado, cómo están reduciendo a escombros a Gaza, cada vez es más difícil de sostener esa posición y yo, en mi opinión, creo que eso tiene costes electorales porque la gente, bueno, electorales no lo sé, porque luego la gente vota mucho también por hooliganismo, pero creo que evidencia absolutamente que están haciendo un juego de equilibrios, Pai. Totalmente. Y algunos, y además los argumentos de Almeida en concreto diciendo no, genocidio fue lo que pasó con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Claro, nadie lo duda, eso fue un genocidio, pero eso no quiere decir que no pueda haber más genocidios. De hecho, en la historia de la humanidad ha habido bastantes más genocidios. Hay incluso una organización de expertos en genocidio que ha señalado que considera que en Gaza se está cometiendo uno, así que este empecinamiento por negarse a utilizar la palabra genocidio, bueno, pues hablemos de crímenes de guerra. Si es necesario, hablemos de exterminación o de limpieza étnica, pero que la situación que se está viviendo en Gaza se ha vulnerado todas las normas internacionales y de derechos humanos, parece obvio, cuando además se han bombardeado hospitales, escuelas. Claro, los argumentos y las excusas de Israel son o hablan de lamentable error o de que jamás lo estaba utilizando como escudos, ¿no? Estaba utilizando a la población como escudos, como si eso, bueno, fuera una patente de corso para poder llevar a cabo cualquier tipo de ataque y no hubiera una serie de normas incluso en las guerras. Entonces, lo que me llama la atención de la derecha es que sigan con este discurso cuando además cada vez se van quedando más solos. La propia Ursula von der Leyen, incluso en Alemania, ya están hablando no hablan de genocidio, pero sí de la necesidad, desde luego, de intentar frenar esta masacre y lo que está sucediendo allí. Pues este también ha sido otro de los asuntos que esta semana han tenido, como decimos, mucho protagonismo en la actualidad y aquí en España especialmente. Bueno, la reducción de jornada, uno de los grandes debates, son 30 minutos diarios, que era debatido en el Congreso de los Diputados, a ver si podía salir adelante. Y Vox, también el PP, también Junts, unieron su camino para votar en contra. Usted en esta lucha representa el capital y aquí yo y el gobierno de España está representando a las gentes trabajadoras catalanas y también españolas. Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando. Por eso este debate es tan importante, señorías. Claro que se están forrando. ¿Sabe de qué va este debate, señora Nogueras? Y señor Bravo y señorías del Partido Popular, de algo que tiene que ver con la democracia, que es el reparto de la riqueza, la reducción de la desigualdad. De esto va este debate. Este debate va, señoría, de repartir la productividad. De esto va este debate. Y quien se está forrando tiene que entregar un poquito a su país. Hablamos, señora Nogueras, de media hora diaria al día para la gente trabajadora catalana y para la gente trabajadora de nuestro país. Pero bueno, la resistencia de las derechas a dar ese paso siempre es sensible, siempre todo debate que implica pues mayor gasto para las empresas puede tener consecuencias sobre la productividad, sobre la propia supervivencia. Hasta ahora siempre lanzan líneas rojas, luego no le ocurre nada ni a las empresas ni nada, lo hemos visto con el salario mínimo, con todo esto. Pero bueno, es un debate, tampoco yo sé cuánto han conseguido capitalizar esto desde el gobierno de Sánchez y desde el ministerio de Yolanda Díaz, que había convertido, sí, es verdad, esto en una iniciativa como con mucha relevancia, ¿no? ¿Qué te parece todo esto, Pai? Yo creo que realmente
el problema es que Yolanda Díez sumar y una parte desde luego de los dirigentes del partido estaban convencidos de que podían sacarlo adelante cuando, lo decía Enric Juliana, ¿no? Era no conocer a Junts, pensar que además un partido tan vinculado con el empresariado catalán, si no había acuerdo con los empresarios era difícil que votara adelante. Sin embargo, desde el partido de Yolanda Díez creo que habían puesto mucho capital político y mucha, digamos, habían puesto toda la carne en el asador para intentar que saliera adelante, y el hecho de que no se haya logrado aprobar en el Congreso, pues creo que es un revés bastante importante. Más allá de luego las consideraciones de a quién perjudica, a quién beneficia, es evidente que era una norma que hubiera, igual que otras de las normas que ha aprobado este gobierno, ¿no? La ley del solo sí es sí, la subida del salario mínimo, era capaz de ir contra el discurso, digamos, de la derecha y contra el discurso conservador, y era digamos, algo que podía definir o que podía ser un rasgo distintivo, y en este sentido creo que sí es un revés bastante importante no haber sido capaces de sacarlo adelante. Es otro de los asuntos que esta semana han tenido mucho protagonismo y han estado muy presentes también en la agenda política. Bueno, y además, fíjate, el fiscal general del Estado, procesado al banquillo. El debate en torno al juicio oral que se hable para él, en el PP exigían su dimisión, aunque esto tiene matices, fijaos. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que el señor fiscal general del Estado tendría que haber dimitido. Una cosa es la presunción de inocencia y que tenga todo el derecho del mundo a defenderse penalmente de estos delitos que tienen, pero también la cuestión ética y la cuestión moral, ¿no? Y es evidente que el fiscal general del Estado, que tiene que perseguir delitos, no puede estar siendo juzgado por haber cometido uno. Pero claro, ¿el delito en qué consistiría? En intentar aclarar que era mentira los señalamientos que estaba recibiendo la Fiscalía. Dicen que para hacerlo filtró una información que era secreta, pero lo que hemos sabido es que secreta no era, porque estaba en posesión de algunos medios de comunicación. Y todo esto sucede después de señalar al novio de Ayuso. Claro, yo no sé, a ver, dicen, debería dimitir. Pachi López explicó que los propios jueces que le van a juzgar no lo creen. Hay mucha gente que con muy buena intención durante este tiempo ha ido diciendo que el fiscal debiera dejar su cargo para que no se contaminara no sé qué. Bueno, pues el Tribunal Supremo en esta sentencia de hoy, dice una cosa que no han destacado otros, ¿verdad? Que es que no se suspenden las funciones del fiscal general. Y segundo, que para mí es más importante, porque es políticamente más importante, ¿cómo entenderíamos un país que hace que el que defiende la verdad dimita sin concederle la presunción de inocencia, mientras que tiene a los que no son inocentes en la calle, por ejemplo, Aldama? ¿Cómo entenderíamos este país? Es un asunto espinoso, porque por una parte, ahí estamos de acuerdo en que un fiscal general, que por una cuestión política, porque se trataba no solamente de responder ante unas acusaciones que estaba recibiendo la Fiscalía sino, bueno, filtrar una información, eso tiene que tener consecuencias. Eso, en caso de haberse dado, sería grave. Tampoco nos vamos a engañar a estas alturas. Pero claro, está el debate de la doble moral y que efectivamente todos los que están siendo señalados, todos los que se suponía que estaban siendo juzgados, esos están todos caminando, y el fiscal general, en esta campaña tan politizada, pues con todos los focos encendidos. ¿Qué te parece? Bueno, sí, la derecha ha decidido además convertir este asunto en uno de los ejes de la campaña de desgaste al gobierno. Es evidente que todo el caso pues tiene, no sé si tiene una responsabilidad penal o tiene que llegar hasta el fondo de esto, pero que hay un problema y que realmente puede haber habido alguna actuación no del todo correcta. Creo que tampoco se puede pasar por alto. De todas formas, hay mucha sobreactuación con todo esto, especialmente desde el Partido Popular, un partido que en unos WhatsApp pues llegó a decir que controlaban algunos de los órganos judiciales, ¿no? Sobre todo cuando hablan de la independencia judicial y de la reputación, digamos, la imagen del Poder Judicial. Ellos a veces tampoco hacen todo
lo necesario para salvaguardarlo. Pero sin duda la situación de García Ortiz es complicada, incluso, y es evidente que daña la reputación de las instituciones en España. Bueno, a ver cómo acaba toda esta historia. También esta misma semana hemos visto cómo se incrementaba, Pai, la tensión. Hemos hablado de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Todo el mundo da por hecho que Estados Unidos no se desplaza hasta allí enviando barcos de guerra, submarinos nucleares y con una dotación de soldados gigantesca, si no es porque tiene previsto algún plan. No será para hundir una planeadora, pero una barca que supuestamente portaba unos narcotraficantes y unos fardos de droga. Pero mientras, claro, también están siendo señaladas las reacciones de Venezuela a estas provocaciones de Estados Unidos. Tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Mostramos nuestra preocupación, dice por ahí alguien, por allá, por la tensión entre Estados Unidos. Tensiones, papá. Agresión de Estados Unidos a Venezuela. Agresión. No son tensiones, son los eufemismos que buscan para normalizar la agresión de un Goliat contra un David, de una potencia contra un país pacífico. Tensiones. ¿Ves? Entonces todos los periodistas, todas las agencias de noticias, AP, UPI, EP, AFP, todo ese poco de agencias, Reuters sobre todo, crecen tensiones. Maduro moviliza a la milicia y abona al crecimiento de tensiones. ¿Y qué quieren que hagamos? Bueno, yo, fíjate, Pai, que más allá de cualquier consideración que se pueda tener sobre Maduro, sobre el gobierno, sobre el país, sobre la crispación, creo que tiene razón en que el tratamiento muchas veces retrata también, porque hemos visto en el periódico El País, después de una semana de provocaciones mutuas, provocaciones mutuas, estás enviando a las puertas del país a todo un ejército porque la provocación de Venezuela se supone que era que 2 cazas sobrevolaron uno de los portaaviones, ¿no? Sí, claro. Ponerlo al mismo nivel parece un poquito exagerado. Pero sobre todo, o que estuvieran reclutando milicias para prepararlas, los vídeos que se están enviando, o incluso la retórica, pero creo que en la balanza la cosa es bastante obvia, me da la impresión. Y lo que no sabemos es cómo avanza esto. Está ahí como colgando. Si están preparando una invasión, pero una invasión por tierra frente a un país como Venezuela, con las consecuencias que puede tener en toda la región, sería raro, ¿no? Pero nadie lo sabe. Con el coste humano que tendría realmente una invasión por tierra. Es verdad que no parece el acontecimiento o el desarrollo más probable, pero con Donald Trump, como siempre, desde su primer mandato, se benefició de esa imagen de hombre loco, ¿no? Esa teoría que decía que, claro, con cualquier otro líder internacional probablemente sabes que no va a dar determinados pasos, pero Donald Trump, con esa vehemencia y esa explosividad, da la sensación de que podría tomar una decisión de este tipo. Probablemente no la tome, y de hecho él ya ha dado varias muestras de que utiliza ese recurso de hacer muchos faroles, ¿no? Suele amenazar o suele dar a entender que es capaz de hacer cosas que luego no va a hacer, pero no deja de haber, hay 8 barcos y más de, no sé si son 4.000 efectivos militares estadounidenses que están frente a las costas del Caribe, que llevan ya además bastantes días y de momento cuya única misión ha sido pues hacer volar por los aires una lancha que transportaba, que de hecho hoy estaba viendo en algún medio que estaban diciendo que la lancha estaba dando la vuelta, ni siquiera estaba llegando a Estados Unidos, así que bueno, todavía hay bastante inquietud y bueno, dudas sobre en qué puede derivar toda esta crisis. Y luego está esa derivada de la que hablaban los oyentes de la cafetera cuando estábamos analizando este capítulo, este tema, la impunidad de un Estados Unidos capaz de asesinar fríamente a unos tipos que llevan una lancha. Bueno, dicen que está comprobadísimo por el gran contrapeso democrático de Estados Unidos, que lo que allí había era drogas, pero sin juicio, operando ahí en aguas internacionales o en las costas propias de Venezuela, un barco procedente de allí, y lo arrasas a bombazos, matas a 11 personas y nadie pone el foco en esto, en esa impunidad. Claro, ya con Saddam Hussein se dijo, bueno, con Bin Laden,
bueno, al fin y al cabo están inmersos en... Pero es una y otra vez los conflictos. Bueno, pero es que entran dictadores colocados por Estados Unidos. También han vivido del mito de la democracia perfecta mucho tiempo, ¿eh? O sea, esto de ya no es la policía global. Es que abrir fuego y liquidarse a alguien sin pestañear, esto, ostras, es muy fuerte. Y que no habrá debate público, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor en Estados Unidos sí que lo ha abierto, porque he visto que los demócratas sí que habían hecho algún comentario, pero bastante limitados para el lío que supone, ¿no? Bastante limitados, y también tienen tantos frentes abiertos en Estados Unidos contra Donald Trump, y ahora con realmente el asesinato de Charlie Kirk se abre otra ventana que no se sabe muy bien hacia dónde puede llevar al país, pero que desde luego no parece que vaya a ir a pacificar o a reforzar la democracia y la convivencia. Y claro, en este sentido sí que en Estados Unidos Donald Trump utiliza un poco esto también como estrategia, probablemente, ¿no? Lanzar tantas cosas o tener tantos frentes abiertos a la vez que no sabes, que casi te dejas sin capacidad de responder. Pero lo que claramente, no deja de ser una ejecución extrajudicial con el argumento de que eran narcoterroristas. Ya no eran solamente narcotraficantes, eran narcoterroristas, que es la nueva manera de justificar este empleo. Aún así, claro, si lo haces en nombre de la democracia estadounidense, no parece que estés contribuyendo a defender los valores y derechos que deberían caracterizar y que desde luego hasta cierto punto han caracterizado a la democracia estadounidense, al menos durante un tiempo, ¿no? Tú que conoces bien la sociedad norteamericana, que tienes familia allí, ¿dirías que esto provoca debate público o no? Depende de lo que entiendas por debate público. Hay mucha gente indignada, hay mucha gente luchando y mucha gente denunciando lo que está haciendo Donald Trump. Y claro, desde el punto de vista de los medios, el debate no es tan y sobre todo con este tema concreto, ¿no? de la operación contra esta lancha de Venezuela. Pero sí que hay. Lo que pasa es que no tienen a lo mejor un gran eco pero se están articulando una serie de movimientos y de iniciativas de la sociedad civil, lo que llaman grassroots, ¿no? A nivel de sociedad civil, a nivel de militantes de base, para intentar plantar cara, porque además hay un gran temor y realmente hay muchos indicios que señalan que Donald Trump está dispuesto a recortar algunos desde luego de los contrapesos y de los derechos y de las libertades que han caracterizado a Estados Unidos. Y hay mucha gente en Estados Unidos que lo está viendo venir y está intentando movilizarse, pero no está teniendo a lo mejor ni el eco ni la repercusión, ni de momento capacidad para impedirlo, para contrarrestarlo. Pues llevamos una semana, claro, todo esto, mientras tanto... Y no has mencionado de Polonia también, lo de los drones y que... Bueno, esa es otra, claro. Rusia, Ucrania, que se haya convertido en un conflicto, fíjate que ha ocupado protagonismo, que nos implicaba a toda la Unión Europea, portadas siempre a 5 columnas. Ahora, en esa incursión de la Armada rusa en espacio aéreo de Polonia, la posibilidad de que eso active el mecanismo de solidaridad de la OTAN y nos meta a todos en un conflicto gigantesco, en un conflicto formidable, el miedo a que eso suceda, también lo visible que está una Rusia que está jugando también al coqueteo de la provocación con la Unión Europea, todo el lío es una auténtica pasada. El lío es una pasada. Sí, parece que se está intentando, o que poco a poco se va intentando un poco como quitarle hierro a este asunto. Pero es verdad que cuando tuvo lugar, cuando se conoció esta violación del espacio aéreo polaco, del derribo de varios drones y que parecían claramente rusos, y que de hecho Rusia reconoció de manera un poco, intentó justificar que no estaban violando y que no había ningún interés de atacar Polonia, pero estaban ahí bordeando con Vladimir Putin. Vladimir Putin es especialmente experto en hacer este tipo de maniobras, ¿no? Que son ambiguas o que dejan además la capacidad para tener las dos visiones, aunque siempre tiene un discurso para justificar y asegurar o que Rusia ha actuado conforme a la legalidad y sin violar ningún tipo de norma internacional. Pero todo esto también, había un análisis o una reflexión en el país que decía que tanto este coqueteo de Putin con atacar Polonia, que en Polonia están muy preocupados y que llevan
llevan mucho tiempo pues preparándose para un posible acto, o lo de Israel en Qatar, que hasta cierto punto estaban socavando la influencia internacional de Trump, y que daba la sensación de que los dos líderes, tanto Putin como Netanyahu, estaban un poquito jugando con Donald Trump y iban un poquito 2 pasos por delante, ¿no? Esto, como es una larga partida de ajedrez, veremos en qué queda, pero lo que es evidente es que tanto Rusia como Israel están teniendo una capacidad para, desde luego, no sé si retorcer, pero desde luego no plegarse a los deseos y a la influencia de Donald Trump, que no estaría mal que la pudiera tener Europa. Totalmente. Bueno, pues hay muchos otros asuntos que nos dejamos en el tintero en esta semana, pero son los grandes capítulos de los que hemos estado hablando a lo largo de la semana, y que nos han permitido también todo el espacio de debate en torno a la cafetera y la reunión de esta gran familia en la que se convierte el programa. Gracias a todos por vuestra compañía, muchas gracias por acompañarnos, y volvemos el lunes. El lunes, que además vamos a tener como invitado a Nacho Duato. Se ha convertido, no solamente por su valentía en las redes sociales, se ha convertido tiene un enorme peso en la corriente de opinión pública en la red, pero además de forma muy crítica, de forma muy valiente. Así que vamos a poder hablar con él, en una buena charla y muy interesante sobre la cultura, sobre la crítica política, también sobre la presión de las redes sociales. El lunes. Pai, gracias. Gracias a la resistencia, siempre. Venga, el lunes nos vemos. Muchas gracias a todos, y gracias especialmente a los que hacéis posible este proyecto con vuestra suscripción, con vuestro apoyo. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Adiós, hasta el lunes. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Si te pierdes en el mar de madrugada, busca encima de las olas. Ahí estará la resistencia para llevarte hacia la costa. Imagínate una radio diferente, donde no importa quién sea o el lugar de donde viene, siente sosiego en su refugio, será tu oasis permanente.